Buenas tardes, doctor Esteban. Somos estudiantes de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y estamos muy agradecidos por habernos recibido. Queríamos tocar el día de hoy un tema muy importante, lo que es el aborto, y quería pedirle su consentimiento para realizarle una pequeña entrevista. Sí, está bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban González Cabanilla, soy abogado, especialista en litigios penales y no hay ningún problema, tienen todo mi consentimiento para las preguntas que deseen realizar respecto al aborto y su legalización. Muchas gracias por su consentimiento. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Como primera pregunta tenemos, desde su experiencia profesional, ¿cómo define el aborto en el marco del derecho peruano? ¿Y cuáles son sus principales objetivos de su regulación? Bien, el aborto es la interrupción de la concepción y la etapa del embarazo de la persona, no persona, sino del feto. Eso es en principio. La regulación lo tenemos regulado desde el inicio de nuestra república, 1824, hasta la actualidad, en el que el Perú castiga el aborto y sus tipos de aborto. Eso lo encontramos en el Código Penal, en el artículo 114 y siguientes, hasta el 117, con sus agravantes también que tiene el aborto. Muy interesante su respuesta. Entonces, ¿por qué se considera importante que el aborto sea abordado desde una perspectiva jurídica dentro del ámbito sanitario? El aborto tiene que ser evaluado y es un tema de debate que hasta la actualidad sigue, sobre todo en el tema jurídico, porque existen personas a favor del aborto en casos en específico o en general y otro sector que es en contra del aborto. Entonces, acá se tiene que analizar desde la política criminal, ¿no? El por qué queremos despenalizar el aborto o el por qué no queremos despenalizar el aborto. Es un tema muy amplio, pero es muy importante también acá en el Perú, sobre todo, que sí existe cierto tabú respecto a este tema todavía. Ahora, a lo largo del tiempo, ¿cómo ha evolucionado la legislación peruana sobre el aborto? Y en ello, ¿qué factores sociales o éticos han influido? Bien, a ver, como le mencioné a tu compañera, el aborto está regulado desde el inicio de nuestra república. La última modificación del Código Penal es el Código Penal del 91, el cual a partir de allí lo contempla en sus artículos 114 siguientes. El aborto, respecto al tipo penal o las conductas que el Estado peruano la sanciona, no ha variado. Lo que sí ha sucedido es las agravantes respecto al personal médico que contribuye al aborto. Existió un debate en el 2017, si más no recuerdo, y a partir de allí también se creó una ley para definir qué derechos y deberes tiene el concebido. Y esa ha sido su evolución jurídica, se podría denominar, ¿no? Respecto al tema del aborto. La siguiente pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué factores sociales o éticos han influido en ello? ¿Qué factores sociales o éticos? Yo creo que todos los factores sociales y sobre todo la sociedad en la que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo machista, eso es lo que tengo que decir, pero también en una población muy reservista en el tema del aborto. Aún no nos crece el chip si lo concebimos como tal o no. Entonces, hay muchos sentimientos, muchas opiniones, sobre todo moralistas, respecto al tema del aborto, que cada quien va a tener una opinión distinta en qué caso se puede aplicar. Entonces, dicho esto, ¿en qué caso se permite la práctica del aborto y qué condiciones deberían cumplirse legalmente para que esto suceda? A ver, respecto a las condiciones que se deben cumplir legalmente, no es que el Código Penal o alguna legislación o manual médico te exija a que tú sigas un protocolo para poder realizar un aborto. El aborto únicamente que se puede realizar y no está penado es cuando existe grave riesgo, ni siquiera riesgo, sino grave riesgo en que la madre pueda perder la vida producto de ese feto, producto de ese embarazo. Entonces allí pueden ir a un centro médico, ya sea del Estado o también particular, te realice el médico, evaluador, el obstetra, los exámenes que tiene que realizarte, y a partir de allí es de que se realice el aborto. En el caso fiscalía empiece una investigación, ¿cuál sería ese soporte del médico?
pues bueno, veremos su manual, si cumplió o no para esto un aborto. Para eso sacan la historia clínica y evalúan todos esos requisitos, ¿no? Para ver si es que investigan a la madre, al personal médico u otros, o netamente queda allí el caso en diligencias preliminares por investigación. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre el aborto terapéutico y otras formas de aborto desde el punto legal? A ver, el aborto tiene tipos. Puede ser inducido, puede ser natural y puede ser cuando ocurre el riesgo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es de que la madre o alrededor de la persona de la madre evalúa que la persona embarazada tiene riesgo y por eso es que no está penada. Respecto al resto de abortos, tiene su clasificación desde el 114 y demás, como por ejemplo el aborto inducido. Eso quiere decir de que una tercera persona induce a la gestante para que aborte, puede ser su pareja, su pareja, hasta familiares o amigos. Existe también el aborto no inducido, que tampoco está penado, obviamente, es cuando de manera casual sufres un accidente y en el golpe pierdes el feto, por lo cual ya después te realizan netamente lo que es extracción, más no aborto, te hacen la extracción del feto, que es muy distinto. Y bueno, y lo otro que está penado, pues el más común es cuando la madre por sí sola interrumpe el embarazo. ¿Y qué derechos fundamentales entran en conflicto o deben armonizarse en el debate jurídico sobre el aborto, que en este caso es el derecho a la vida del concebido, la salud y la autonomía de la mujer? Pues son los mismos que se tienen que evaluar en un debate, ¿no? Como te comenté, en el 2017 salió una ley la cual regula cuáles son los derechos y deberes del concebido. Entonces tiene derecho a la vida, tiene inclusive ya derecho a la propiedad del concebido, tiene derecho a la familia, derecho al hogar. Y respecto a la madre gestante, pues el único derecho se evaluaría, entiendo yo, la dignidad, porque no en todos los casos es de que la madre quiera practicarse el aborto como tal. Muchas veces se quiere practicar el aborto, por ejemplo, una menor o una persona adulta que ha sufrido una violación sexual. Entonces allí entraríamos a hablar o a evaluar otros aspectos, como la dignidad, su libertad de cuerpo, libertad de decisión, pero a la par eso va a chocar con los derechos ya del concebido, que como Estado peruano ya lo hemos aceptado. Bien, continuando, doctor Esteban, ¿qué procedimientos legales deben seguirse cuando se realiza un aborto terapéutico por razones médicas? ¿Qué documentos respaldan su legalidad? A ver, ¿qué documentos respaldan su legalidad? Es la historia clínica. En la historia clínica, ustedes dedicados a este mundo de la medicina, deben de saber de que ya tienen ustedes un protocolo. Ese protocolo, obviamente, yo como abogado desconozco, pero eso sí se evalúa en el momento. En el caso se evalúa para nosotros poder ver si es que este aborto fue necesariamente para salvaguardar la vida de la gestante o no. ¿Y cuál fue tu otra pregunta? ¿Qué sanciones contempla la ley para los profesionales de salud que se practican abortos fuera de nuestros servicios? A ver, nuestro Código Penal sanciona a la gestante si es que no aborta o a los que inducen a la gestante a abortar. En el caso del personal médico, la pena que se les impone si es que ustedes contribuyen a la realización de un aborto es agravada. En otras palabras, si a la persona que aborta le condenan a 1 año, al personal médico lo pueden condenar hasta 2 años. Y los días multa y la multa que también lo imponen al personal médico es también superior a la persona que inclusive se hizo el aborto, ¿no? Eso es el respecto al personal médico. Claro. ¿Y cuál es el papel del consentimiento informado en caso del aborto terapéutico? A ver, el consentimiento informado en caso del aborto terapéutico. Acá ya hablamos de políticas públicas. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es el Ministerio de Salud u otro ministerio, ya no corresponde al derecho evaluar sobre por qué criminalizar o no de distintos temas. Ya hablamos ya de una política criminal que entraría a debate, ¿no? Eso sería más que todo la respuesta, porque no entraríamos a dar otra situación de enredo, porque ya el derecho penal como tal y el derecho en general
ya ha regulado lo que es específico en la nación en el Perú, tema respecto al aborto. Claro, y desde su perspectiva, ¿qué nivel de conocimiento o preparación legal tienen los profesionales de salud respecto al aborto terapéutico y las implicaciones jurídicas que este conlleva? Yo creo que cero, y te explico por qué. Hace más o menos 7 años, cuando yo estaba en las aulas universitarias, recién empezando, por intermedio de la carrera, hubo un caso, una noticia muy pública que sucedió en Lima. Una gestante de 25 años aproximadamente llegó a un centro de salud del Estado, en el cual sentía mucho malestar. Lo evalúan y se dan cuenta de que el cráneo del feto era muy grande y que ella podría perder la vida porque podría explotar también ese cráneo en cualquier momento de la gestación y eso le afectaría a ella. Entonces ella solicitó al personal médico que le realicen un aborto. El feto ya tenía entre 6 y 7 meses, ¿no? Y no lo quisieron realizar, no le realizaron el aborto terapéutico. Y bueno, yo siento de que el personal médico no está enterado, lleva muy pocos cursos de repente de derecho o de inducción a un manual respecto a estos temas. Sería bueno de que el Ministerio de Salud, las universidades implementen un curso de capacitación en el cual puedan llevar un ciclo y les expliquen por qué en este caso sí está permitido y no, y sobre todo conciencia moral de cada persona, ¿no? Porque ya depende del personal de salud, el médico, el enfermero, el obstetra, si es que quiere practicar o no ello. Ya depende de la persona también. ¿Que tendría responsabilidad? Considero que sí, si es que se niega, ¿no? Y le pasa algo a la persona. Puede ser de repente, me imagino, de que si la persona va en el mismo ejemplo y por favor practique un aborto terapéutico, le hacen todos los exámenes y en verdad está en alto riesgo su vida y el personal médico no le practica y producto de esa no praxis fallece la persona, en este caso ellos tendrán responsabilidad por un homicidio, ¿no? Un dolo eventual, que ya son temas jurídicos, ¿no? Eso sí, tendrían, responderían penalmente por la muerte de la señora. Entonces, ¿cómo debería articularse la relación entre el equipo médico, la familia y los asesores legales al momento de decidir un aborto terapéutico? Como te digo, esto ya más que todo es un tema de educación que les tienen que dar. Respecto a un equipo legal, yo creo que muy poco, más que todo es la capacitación que se le tiene que dar ese equipo legal al personal médico para indicarle por qué sí sería un aborto terapéutico, pero más que una asesoría legal o desde un punto de vista jurídico, esto tiene que verse desde un tema de salud, porque yo como abogado no puedo decirte a ti como enfermero por qué está en riesgo la vida de esa persona, ya que yo desconozco. Que tiene que decir un especialista en la salud respecto a gestantes, un obstetra, ¿no? Respecto a la familia, como les digo, aquí en el Perú es todavía un tabú, pero creo que depende de la persona y elegir entre su vida o el feto. Yo creo que muchos se elegirán vivir. ¿Cuál consideran que es la principal diferencia entre el enfoque legal y el enfoque moral o religioso frente a la aborto? A ver, el enfoque legal es la discusión que hace nuestro honorable Congreso con sus asesores para poder regular en qué tipos o qué tipos de acciones pueden ser consideradas delito en el tema del aborto. Respecto de un enfoque religioso, la Biblia prohíbe el aborto en cualquiera de sus tipos. A la vida no lo puedes quitar, es más, es uno de los mandamientos. Y desde un punto de vista moral, depende de la educación que tiene cada persona. Tú no puedes, lastimosamente es así acá en nuestro Perú, preguntarle a una persona de acá de Chiclayo, de San Agustín, del Pardo o de los colegios religiosos que existen de puras mujeres, qué opinan respecto al aborto, y de repente ir, sin menospreciar obviamente con todo el respeto, a una institución pública de un barrio marginado o de la sierra de acá del Perú, a unas niñas que lastimosamente por producto de violación salen embarazadas 14, 15 años, es ya parte de a ver qué es lo que opinan. No, en este caso para mí todo es un tema de educación que se tiene que dar a las personas en general.
y ir todos con una misma idea de por qué se tiene que permitir en estos casos y por qué no se tiene por qué permitir en estos casos. Y ojo, yo soy mucho también de apoyar que en casos de violación comprobada, ojo, comprobada, si pudiese la persona o la víctima someterse a un aborto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Es que un proceso penal, solo diligencias preliminares, te duran 4 meses más estando. Si de repente lo formalizan la investigación, 120 días, 8 meses. Hasta eso ya nació el bebé. Entonces, el problema es eso también. ¿Cómo tú puedes corroborar? Porque muchas víctimas, por ejemplo, una señorita con su enamorado engendra a un feto y dicen me han violado. Entonces esa no es la situación tampoco, ¿no? Doctor Esteban, ¿cómo se puede equilibrar el respeto a la libertad de conciencia del profesional de salud con el deber de garantizar los derechos de los pacientes? Uy, a ver, la libertad de conciencia yo creo que deben de ser exigidas para que el personal de salud respecto a un paciente que está en vida, en riesgo su vida, producto del embarazo, pueda atenderlo por más moral que quiera no atenderlo. Y si no lo atiende, pues es sanción. Bueno, ¿existen mecanismos legales que permiten ejercer la objeción de conciencia ante la práctica del aborto? Mecanismos legales no existen. Lo que existe y debe de existir es educación respecto a la práctica del aborto. Eso sería. Para finalizar, ¿cómo cree usted que el debate sobre el aborto puede abordarse de una manera ética y respetuosa dentro de una sociedad plural a la que se como la nuestra? A ver, eso es producto del trabajo que tiene que hacer el Estado. En específico lo tiene que realizar el Estado. Y es el Estado quien tiene que encargarse de educar a las personas y al personal. Muchas gracias, doctor Esteban, por su participación en esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias.